Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Griselda Concepción. La doctora Griselda Concepción es nutrióloga clínica, a quien le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor poder estar hoy aquí compartiendo en tan prestigioso programa y poder llevar un poco de lo que es el conocimiento sobre la nutrición, sobre la farmacología, que es un tema que está tan en la palestra pública últimamente. Así es, doctora. Y la satisfacción es nuestra porque sabemos que con esta consulta nuestros seguidores, los amigos de consulta participativa quedarán debidamente orientados en cuanto a su nutrición y cómo llevar esos tratamientos se refiere. Pero vamos a arrancar de una vez, doctora. Doctora, usted es nutrióloga clínica. Y sabemos que la nutrición clínica es la parte de la medicina que se ocupa de atender a aquellos pacientes que padecen enfermedades, en lo que una alimentación adecuada forma parte de su tratamiento. Pero dígame, doctora, nutrióloga clínica y nutricionista, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que para ser nutriólogo clínico, primero hay que ser médico. Hay que estudiar la carrera de medicina, hacer los años correspondientes de medicina general y luego ya pasaríamos a hacer la especialidad en nutrición. Esta tiene una amplia rama. Está nutrición clínica, está la especialidad en nutrición, está obesología, nutrición pediátrica, nutrición renal. Es decir, que después ya uno puede decidir por qué área especializarse directamente o puede abarcar todas ellas. O sea, Y, que sí, dígame, doctora. y el nutriólogo pues es un licenciado, hace una licenciatura en nutrición, va a la universidad, tiene un periodo de unos 4 o 5 años, pero estos no son médicos. O sea, que podemos decir que es más o menos parecido a lo del como le digo, lo del psicólogo clínico y lo del psiquiatra. Exacto. Es una licenciatura, el psicólogo y el psiquiatra es un doctorado, tiene que estudiar medicina. Entonces, el nutriólogo clínico, como su caso, doctora, no solamente se ocupa de que la persona esté debidamente nutrida en el aspecto de ingesta de alimentos y de suplementos, sino de su salud con respecto de su peso y de lo que pudiera ocasionar una mala nutrición. ¿Eso es cierto? Exactamente. El nutriólogo clínico no solamente tratamos pacientes que tengan sobrepeso, obesidad, sino que la nutrición va más allá. Vemos esos pacientes que están denutridos, que tienen una patología de base, diabético, hipertenso, que tienen enfermedades renales. Hay una área de nutrición para cada uno de esos campos. Damos educación alimentaria. Enseñamos cómo debe ser una alimentación sana, balanceada, llevar una vida más saludable. Hacemos lo que es nutrición enteral y parenteral, que es aquella que se realiza a nivel de los intensivos, sala de hospital, domiciliaria. Es decir, que abarcamos una amplia área con relación a la nutrición. ¿Cuántos tipos realmente de nutrición clínica existen, doctora? Porque tengo entendido que no es igual para todas las personas los procesos y las nutriciones clínicas, ¿cierto? No, cada paciente hay que tratarlo individual, cada personalizado. La nutrición clínica abarca todas las áreas, pero dependiendo de la patología que tenga el paciente, dependiendo de cuál sea su cuadro clínico, pues lo vamos a manejar de una manera personalizada.
corrigiendo y abarcando cada uno de esos parámetros que estén alterados o simplemente enseñándole al paciente cómo llevar un mejor estilo de vida. O sea, entonces dentro de estos tipos de nutrición tenemos nutrición autotrofa, nutrición estereotrofa. Explíquenos. Lo que pasa es con la nutrición, por ejemplo, que dependiendo, abarca una amplia gama. Por ejemplo, la nutrición clínica tiene que ver con todo en general. Toda, el individuo sano, el que tiene una enfermedad, el que no. Ahora bien, si el paciente, como le dije, la nutrición tiene varias áreas a especializarse. Por ejemplo, está la nutrición clínica, está la obesología, que es aquel que se encarga exclusivamente del paciente obeso. Después de hacer nutrición, puedo hacer nutrición renal para tratar exclusivamente a pacientes renales en cualquiera de su etapa. Se hace, también podemos ver, por ejemplo, pacientes que tengan diabetes, pacientes que tengan los pacientes bariátricos, los pacientes que vemos con que se colocan balón gástrico, pacientes que están ingresados, que tienen un tiempo ya, por ejemplo, en intensivo y que requieren de una alimentación parenteral o enteral porque no están ingiriendo alimentos o porque tienen un procedimiento quirúrgico que le impide ingerir los alimentos. Entonces, abarcamos todas esas áreas. El área de pacientes que están desnutridos, no solamente la nutrición clínica, no solamente se trata del paciente que está en sobrepeso o que quiere perder peso, sino que vamos de la mano con cada una de las patologías o enfermedades que puede tener un individuo o un paciente. Y tratamos de que los pacientes que están sanos, que solamente tienen sobrepeso, retomen su peso y lleven un estilo de vida más saludable para evitar que caigan en enfermedades. Prevenir que el paciente sea diabético, prevenir que el paciente se haga hipertenso. O sea, doctora, que los dos extremos son considerados una enfermedad. La obesidad y la desnutrición crónica, por así decirlo, se tratan las dos como una enfermedad. Sí, la obesidad es considerada una enfermedad crónica. La obesidad ya no es simplemente que fue subiendo, que subí de peso, no, es una enfermedad crónica que por lo general el paciente que es obeso vuelve a ser obeso si no se cuida, vuelve a su estado de obesidad si no cambia sus hábitos alimentarios, si no cambia su rutina de vida, si no realiza actividad física, si no lleva una mejor alimentación. Y el paciente que está desnutrido también es una enfermedad porque este le va a llevar al paciente a un estado de inanición que le puede causar la muerte. Al igual como la obesidad te puede causar la muerte porque te puede generar un infarto, un ACV, por cómo está los niveles y el paciente suele tener un síndrome metabólico. En el paciente obeso se suele dar un síndrome metabólico. En ese orden, doctora, ¿cuál de los dos, de las dos patologías, de las dos enfermedades, obesidad, de nutrición crónica, cuál es de nutrición crónica, cuál de las dos es más letal? ¿Cuáles son los daños más graves que ambas pueden presentar? ¿Es la nutrición crónica más dañina que la obesidad? Se dan diferentes factores. Yo no diría que una es más agresiva que la otra. Cuando el paciente está en obesidad, se da el síndrome metabólico y este puede desencadenar cualquier otra patología, hipertensión, diabetes, hígado graso, hipercolesterolemia, que te puede llevar a un infarto fulminante, que te puede llevar a un ACV, te va a ir dañando los órganos uno por uno, se va a ir dañando, el hígado se va a convertir en hígado graso, el corazón va a empezar a llenarse de grasa y va a empezar a ensancharse porque te va a generar una hipertensión. Las articulaciones van a empezar a sufrir porque no aguantan el peso, las rodillas, los tobillos,
cada una de esas articulaciones van a empezar a tener su problema. En la de nutrición, el paciente tiene una pérdida de peso, va a haber una deficiencia calórica proteica totalmente y también te puede causar, pero aquí es porque el cuerpo no tiene de qué servirse, no hay una fuente de energía y los órganos van a empezar a marchitarse, van a empezar a morir poco a poco, porque el cuerpo lo que hace durante el proceso de desnutrición es que se va alimentando de él mismo y ven empezando a quitarle funciones a los órganos menos importantes para dárselo a los órganos más importantes, es decir, para que el corazón siga latiendo, para seguir respirando. Entonces vamos a empezar a perder función muscular, no para deficiencia para caminar, y estos pacientes van a empezar a tener una pérdida de masa muscular muy significativa, va a haber una anemia, va a haber muchos cambios y que debemos de tratarlo de una manera paulativa para volver a que recupere su peso. Entonces, ambas en realidad son bastante delicadas. Son dos enfermedades que a su extremo cada una te puede causar la muerte. Y esto, doctora, sabe que el pensamiento general, por lo regular, según nos comunican amigos televidentes, la gente tiene el concepto de que dieta es solamente para adelgazar. Estoy a dieta, tengo que bajar libre. Pero la realidad es, doctora, que en ambos casos de desnutrición y de obesidad, es necesario la implementación de una dieta. Díganos, doctora, ¿cuáles son las dietas en ambos casos? En el caso de la obesidad y en el caso de la desnutrición. Sabemos que por lo de la obesidad, la dieta debe ser un poco más agresiva, menos, como digo, menos complaciente con el paciente. Mire, en realidad la palabra dieta no me gusta utilizarla mucho cuando tratamos de colocar un plan de alimentación, como yo suelo llamarle, o una guía de alimentación. Dieta es todo aquello que consumimos durante el día, no importa que sea saludable o no. Lo que usted se comió durante todo su día, ese es su dieta. Ahora bien, lo que va a hacer que esta dieta sea nutritiva, cumpla con los requerimientos nutricionales, tenga los macronutrientes necesarios, es la calidad de esos productos. Si compro comida chatarra, comida frita, alta en caloría, alta en grasa, alta en azúcar, pues mi dieta es mala. Si consumo fruta, vegetales, la carne son a la plancha, al vapor, consumo carbohidratos complejos con una porción considerada, pues mi dieta va a ser buena. Entonces, en un paciente con obesidad, que es lo que muchas veces, ay, la dieta me va a poner a pasar hambre. No, aquí no es pasar hambre, es comer mejor. Es comer mejor. Lamentablemente, por ejemplo, en nuestra cultura, los dominicanos, pues a la hora de comer, pues nos sirven una buena porción de arroz, un buen plato de arroz, con un poquito, una o dos piezas de carne, tu respectiva habichuela y quizá ocasionalmente vegetal. Esa es la típica comida normal porque es a llenarnos lo que queremos. Sin embargo, si modificamos la forma de llenar nuestro plato, igual no vamos a sentir satisfechos, igual vamos a perder peso o a mantener un peso. Si en vez de yo poner una gran porción de carbohidrato, coloco una porción, la mitad de mi plato de verdura y la otra mitad de mi plato, una porción de proteína, pollo, res, cerdo, pescado, y la otra mitad una porción de carbohidrato, arroz, papa, un víver, o lo sustituyo por una lenteja, pues usted va a ver que va a haber un cambio, va a haber una pérdida de peso significativa y su cuerpo va a cambiar, va a haber una energía diferente, se va a sentir mejor, va a empezar a ver un cambio físico.
Entonces, lo que hacemos es modificar y hacer restricciones. Como usted dice, bueno, no coma tanto arroz, no tanta cantidad, no coma cosas fritas. En el paciente que tiene una desnutrición, igual tenemos que crear un plan de alimentación, una guía de alimentación que sea acorde a él. Y lo vamos a ir llevando poco a poco. No puedo introducir una porción o una cantidad de alimento muy grande porque su cuerpo no lo va a asimilar, porque se acostumbró a porciones, a vivir con muy pocas calorías. Entonces tengo que irlo llevando paulativamente y agregando alimentos que sean ricos en proteína, que tengan grasa saludable y que tenga la porción de carbohidrato correspondiente para llevar a ese paciente a un peso saludable y sacarlo del cuadro de desnutrición que tiene. Doctora, quiere decir, para aclararle a los amigos televidentes, dieta es todo lo que tú ingieres. Ahora Sí. bien, una cosa es la dieta por todo lo que tú ingieres y otra cosa es la dieta terapéutica, la dieta por necesidad de mejoría en salud. Dígame, doctora, ¿cuáles son los tipos de dietas terapéuticas? Bueno, dentro de las dietas hay muchas amplias. Por ejemplo, vámonos a hablar, cuando hablamos de dieta, todas las que están, por ejemplo, de moda, que la dieta keto, que el ayuno intermitente, la dieta Atkins, la mediterránea, que es la mejor opción. Entonces, cada una la dieta, vamos a decirlo así, se debe de adaptar a la necesidad del paciente. Están las dietas clínicas que son para aquellos pacientes que tienen una patología como tal, que tú buscas mejorar el paciente diabético, que muchas veces, que no puedo comer esto, no puedo comer aquello. A veces hay que hacer ciertas restricciones, pero en realidad, si usted lleva la alimentación correcta, no tiene por qué sentir que no, que va a dejar de comer todo lo que a usted le gusta. Obviamente, usted es diabético, no va a poder estar comiendo dulce, no va a poder estar comiendo harina refinada. Pero independientemente de que yo no sea diabético, no es favorable para ninguna persona alto consumo de azúcar, el alto consumo de grasa, el alto consumo de sal y de productos refinados. Entonces, simplemente hay que sacarlo de ahí. Entonces, vamos a adaptar la dieta o el plan de alimentación acorde a la necesidad y a la patología del paciente. Esas son las que son clínicas. Vamos a decir, tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo sobrepeso también, tengo hígado graso. Entonces, hacemos ciertas modificaciones, ciertos ajustes en los macronutrientes para llevar a ese paciente a que mejore. Pero en realidad dieta es todo lo que usted consume. Lo que va a determinar que esta sea buena o mala es la forma y la calidad de estos alimentos y cómo lo preparemos. Así, doctora, al inicio de esta consulta hablábamos de lo difícil que es para ustedes, los profesionales, los nutriólogos clínicos, el asunto de lograr que un paciente, por su bienestar y salud, lleva y cumple con las dietas. Pero hay terapias también que no son simple o sencillamente dietas. ¿Cuántas o cuáles son las terapias en el caso de la obesidad que se aplican para bajar de peso, doctora? Bueno, dentro de las terapias están la farmacológica, que son aquellos medicamentos que nos permiten ayudar y van a ayudar al paciente a que el proceso sea más fácil, vamos a decirlo así, pero teniendo claro que no todos los pacientes califican para estos medicamentos. La colocación de estos medicamentos vienen después de una evaluación nutricional, de una valoración clínica con los laboratorios correspondientes, con estudio de imagen. Y a partir de ahí valoramos cuál es la mejor opción para el paciente. Dentro de la farmacoterapia tenemos lo que son
inyectados, vamos a decirle así, que aquí tenemos varias moléculas, están los antagonistas de los receptores GLP-1, aquí tenemos lo que es la semaglutide, la liraglutide, que son medicamentos que se utilizan para tratar la diabetes tipo 2, pero también para ayudar a la pérdida de peso. Son eh, medicamentos por la que están aprobados por la Organización Mundial de la Salud para utilizarse en la diabetes y en pérdida de peso, siempre y cuando el paciente califique. Doctora, hablábamos de la farmacoterapia porque es muy importante este tema porque hemos visto, doctora, no sé si estamos equivocados, que personas utilizan medicamentos. Por ejemplo, como usted mencionó, hemos visto la cantidad de personas que toman metformina, un ejemplo, sin ser diabético, que para bajar de peso. Estos fármacos, como usted señaló, aprobados, aprobados por la Organización Mundial de la Salud, etcétera, son medicamentos que tienen efectos secundarios, pero los indicados se conocen y ustedes, los profesionales de la salud, indican y vigilan el comportamiento de estos medicamentos en los pacientes, ¿cierto? Claro, claro que sí. Cuando un paciente asiste a la consulta y determinamos que vamos a utilizar después de su evaluación completa uno de estos medicamentos, le damos la orientación correspondiente, pero también tenemos un seguimiento con ese paciente durante todo el tratamiento. Anteriormente había mencionado que no todos los pacientes califican para estos tratamientos. Esto tiene su contraindicación, como cualquier otro medicamento tienen contraindicación. Entonces, si usted tiene una patología, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer o han pasado por un cáncer de tiroides, pacientes con patología de tiroides, pacientes que tienen colecititis, pacientes que tienen trastornos gástricos, no, no califican para algunos de estos medicamentos, principalmente lo que son inhibidores de lo que son lo de la GLP-1. Esto no, entonces, por ejemplo, pacientes, personas, mujeres que están lactando, que recientemente han dado a luz, y estos medicamentos suelen presentar algún tipo de síntoma. Entonces necesitamos monitorear durante todo el proceso del tratamiento a estos pacientes. Estos medicamentos van de la mano con un régimen de alimentación para suplementar y evitar carencias nutricionales, evitar que el paciente haga una anemia, haga deficiencia de alguna vitamina durante el tratamiento, porque sabemos que la función de estos medicamentos es suprimir la ingesta. Algunos de ellos actúan a nivel gástrico, retrasando el vaciamiento gástrico, es decir, y controlando la ansiedad, es decir, que voy a comer menos. Otros actúan para controlar ese impulso de comer y actúan a nivel central. Entonces, como voy a comer menos, no debo de saber, debo de tener una guía alimentaria que cumpla con los requisitos nutricionales, que no me lleve a tener una pérdida de masa muscular, que no me lleve a una descompensación nutricional. Entonces, por eso se debe de la mano. Actualmente, por eso la controversia con estos medicamentos, porque los pacientes pueden ir a la farmacia, solicitarlo, porque mi vecina lo usó una amiga, perdió mucho peso, pero no se han hecho, no se han evaluado. No sabe si ellos califican, si ellos tienen alguna patología que le impide poder utilizar estos medicamentos. Lo que hace es que empeora. Entonces ahí vienen los casos del que el medicamento es malo, que me hizo daño, pero es que usted no calificaba para ese medicamento, pero tampoco fue a que lo evaluaran para determinarlo. Usted simplemente fue a una farmacia, lo compró y se lo empezó a poner o No, lo y empezó a entonces tomar. ahí viene, doctora, la pregunta. Ah, no, porque la farmacoterapia en asuntos de obesidad ¿es mala o es buena?
finalmente, ¿es mala o es buena? ¿Cuál es la mala y cuál es la buena en cuanto a la farmacoterapia se refiere, doctora? La farmacoterapia en obesidad, sobrepeso, es buena si la sabemos utilizar, si la colocamos en el paciente que la amerita. Es buena. Es una herramienta que ha venido a mejorar la nutrición, a mejorar el estilo de vida de estos pacientes, de poder llevarlo a que recuperen el 100% o el 80% de su salud, de revertir cuadros, de revertir patología, de que si a mí me diagnosticaron como hipertenso debutante y yo recupero mi peso, pues ya yo dejo de padecer hipertensión. Entonces, la farmacoterapia es una excelente herramienta, lo que es que hay que saber usarla. Bien usada es una excelente herramienta para la pérdida de peso, para tratar el síndrome metabólico, para reducir el porcentaje de grasa. Es maravillosa, definitivamente es una herramienta maravillosa, solo que debe ser utilizada adecuadamente y supervisada por un especialista experto en la materia. Doctora, en cuanto a las terapias quirúrgicas, tenemos la bariátrica, la manga gástrica, el balón gástrico, el bypass gástrico. ¿Quién determina si el paciente es elegible para este tipo de terapias quirúrgicas? ¿Es el nutriólogo clínico o un cirujano? ¿Quién lo determina y cuál elegir? Se supone que es un equipo que va de la mano. Cuando un paciente decide que va a ir que tomó la decisión, porque el paciente dice, bueno, yo me quiero hacer una bariátrica porque yo no he logrado perder peso. Se supone que lo primordial, lo primero es pasar hice dieta, utilicé medicamento y no funcionó. No logré perder el peso. Decidí hacerme una cirugía bariátrica. Entonces, va de la mano, debo ser evaluado por el cirujano bariátrico, pero debo ser evaluado por el nutriólogo. Debo ser evaluado por un psiquiatra para que valoren en conjunto si yo califico en ese momento para realizarme esa cirugía. Si yo tengo el peso y califico para el proceso, porque no solamente hay que tener obesidad para hacerse una cirugía bariátrica. Si usted tiene un índice de masa por encima de 30, 32, 20, pero también tiene una patología, si usted es diabético, si usted es hipertenso, si tiene alguna patología de base, más el sobrepeso o la obesidad, pues también usted califica, puede calificar para realizarse una cirugía bariátrica. Pero hay que ver que su cuadro clínico, que su cuerpo pueda resistir esta cirugía. Entonces debemos trabajar antes de hacer la cirugía. No simplemente, sí, me voy a hacer la cirugía. No. A veces ese paciente hay que ponerlo en tratamiento, asimismo con farmacoterapia por un mes, colocarle su dieta, tratarlo durante un tiempo que pierde el 5% de su peso, primero sin la cirugía, que vaya donde un psiquiatra que evalúe que el paciente está en condiciones de poder pasar por el proceso de la cirugía de la pérdida de peso. Entonces, luego ahí se puede hacer la cirugía bariátrica. Entonces, de la mano, simplemente por decisión de uno solo de los médicos, en mi opinión personal, no debe de hacerse la bariátrica, no debe decidirlo solo el cirujano bariátrico. Debe de ir un equipo de la mano, donde esté el cirujano bariátrico, el nutriólogo y el psiquiatra. Y de ser necesario, un cardiólogo, un neumólogo que diga que sí, que el paciente puede realizarse el procedimiento. De estos procedimientos quirúrgicos, ¿en cuál de ellos se da el caso de retorno a la recuperación de peso perdido con esos procedimientos? Todos, en todos. Le decía al principio que la obesidad es considerada una enfermedad crónica y el paciente obeso puede volver a ser obeso.
el paciente después de una cirugía bariátrica puede empezar a tener una reganancia de peso, por lo general después de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Un paciente que se sometió a una cirugía bariátrica hace 6 años puede estar con el mismo peso o más del peso que tenía anteriormente. Porque todo está en crear un hábito, un estilo de vida. Y si el paciente después de pasar un año vuelve a retomar el estilo de vida que tenía antes y empieza a ingerir comidas altas en calorías, a consumir alcohol, a fumar, a consumir dulce, comida frita, estas comidas son altas en calorías y va a volver a subir de peso. Por eso se considera que la obesidad es una enfermedad crónica porque el paciente vuelve a recaer en ella. Así es, y está comprobado el viejo dicho de que para bajar de peso, principalmente una de las dietas más adecuadas es ponerse un candadito en la boca. Sí, Bueno, es una forma jocosa de decirlo, pero sí, debemos de mejorar nuestra alimentación, reducir la ingesta de aquellos alimentos altos en calorías, pero también debe de haber una adecuada alimentación, porque a veces hay pacientes que dicen, yo como sano, yo todo lo que como es a la plancha, yo no como nada frito, consumo suficiente vegetales, que sí, pero estoy comiendo de más. Y como yo le digo a los pacientes, comiendo sano también se engorda, porque si usted está consumiendo más de la caloría que requiere, lo demás se va a almacenar y por ende va a engordar. No porque la pechuga sea a la plancha, quiere decir que yo me puedo comer 3 pechugas. No porque sea la plancha, lo que va, pero no porque yo hice ese pollo al horno, no porque el cerdo yo lo hice a la plancha, me puedo comer una cantidad exorbitante, porque entonces igual voy a subir de peso, igual estoy teniendo un mal hábito de alimentación. Mi relación con los alimentos es importante, la relación que usted tiene con su alimentación, de que usted pueda desayunar, almorzar, cenar, si son cumplir con sus 3 comidas principales de una manera sana, con la porción correspondiente, no con un plato exagerado. doctora, ¿y los antojitos? ¿Cuánto cooperan los antojitos en la dieta para la obesidad? Porque una vez no es nada. Déjame comerme este pedacito de dulce de leche, porque yo no como dulce de leche todos los días, pero sí tú comes plátano maduro, frito, bien maduro al mediodía. ¿Y esos antojitos, doctora? Bueno, esos son como dicen que un gustico al año no hace daño, pero ahí volvemos a lo mismo. No es lo mismo que yo acostumbre a comerme una cucharadita, vamos a decir una cucharadita de postre, de cierto dulce, a que yo me sirva una taza todos los días después de almorzar de dulce, o que yo todos los días después de almorzar me coma una rebanada de pastel. Doctora, hablábamos de los antojitos y ciertamente hay el dicho de que una vez al año no hace daño, pero ciertamente, doctora, no hacemos esto de una vez al año no hace daño. Lo que no comíamos diario era dulce leche, pero la semana que viene vamos a comer de naranja, vamos a comer la galleta, vamos de una amiga y eso es así. Se nos acabó el tiempo, doctora, pero no queremos despedirla sin que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar a la doctora Griselda Concepción. Bueno, nos pueden localizar en nuestro número de teléfono 829-327-1213. 829-327-1213. Estamos en San Pedro de Macorís y estamos en Santo Domingo Este. Pueden llamar para agendar su cita. Trabajamos de manera virtual también para el exterior y fuera del país. Simplemente con llamar podrán agendar su cita en donde mejor le convenga, ya sea San Pedro de Macorís, ya sea Santo Domingo, ya sea de manera virtual. Así que Mire qué interesante eso de la manera virtual, doctora, porque
no hay que dar el viaje, no hay que asistir a una consulta, no hay, y perfectamente se puede llevar a un paciente, en este caso, virtualmente, ¿cierto? Sí, y los resultados son igual que en una consulta presencial. Los resultados del paciente, siempre y cuando, porque no importa cómo sea la consulta, si presencial o virtual, es importante el acoplamiento del paciente. Y si usted pone de su parte, hacemos la cosa como se debe, cumplimos con lo establecido, usted va a ver sus resultados. No importa que estemos a muchos kilómetros de distancia. La consulta va a ser igual, es un conversatorio amplio, donde igual como si fuera presencial. Doctora, gracias, muchísimas gracias por orientarnos y orientar a los amigos de Consulta Participativa sobre lo importante que es su nutrición para su salud. Gracias, doctora. Un placer, que pasen feliz resto del día. Bien, amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Griselda Concepción, nutrióloga clínica, en la que hemos quedado debidamente orientados con todo lo que tiene que ver con la pérdida o recuperación de peso para beneficio de nuestra salud. Amigos, amigas, por favor, acompáñennos a la próxima consulta.